teus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem no caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, meu sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, meu sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, meu sonho pra mim. Você é assim. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la malla, el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Mascada por 10 cuchillos, sin luz de plata en las copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasada la zarzamora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni lanzos ni caracola tienen el cutis tan fino, y los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. De tanto mirar la luna ya nada sabe mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. La cabeza, ¿vale? Ponte un poco más. Va, separáis un poquito si quieren a los pies. Si separáis más los pies es más fácil. Separáis hacia adelante. No entre ellos. Eso, ahí. ¿Vale? Están apoyados totalmente. Ahí. Entonces, eso te lo mantienes todo el rato. ¿La rodilla con ellos? No. No hay una flexión lumbar, ¿vale? Es un estiramiento de toda la parte superior. Lleva la barbilla al pecho, inhalo. Y ahora, la sensación de que hundes tu pecho y hundes la... Bailando, 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 y yo llorando, llorando, pariendo, creciendo mientras bailas, me vas muriendo mientras bailas, y tú bailando, 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 y yo llorando, sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas.
empecé tarde a ir a la escuela porque en aquel entonces yo vivía en el campo, vivía en un cortijo con mis padres, mis hermanos, y entonces empecé muy tarde a ir a la escuela porque además la escuela estaba lejos, la escuela estaba a 5 kilómetros y la manera que yo tenía de ir a la escuela era andando. Entonces tenía que hacer un recorrido de 5 kilómetros para ir a la escuela, de ida y vuelta. Entonces, yo tendría 7 años, 7, cumpliría los 8 en diciembre. Entonces yo tenía 7 años, seguro 7 años. Yo cumplía los 8 en diciembre, justo. Entonces, claro, mi madre tenía miedo de que yo fuera sola a la escuela. Los miedos de las madres, ya se sabe. Además tenía que andar 5 kilómetros de ida, 5 de vuelta, y eso pues por un camino, sí. Entonces teníamos un vecino que era mayor, porque la escuela donde yo fui, ahí iban todos los niños, es decir, allí te podías encontrar niños de 5 o 6 años hasta con 14 años, que era ya el último año, que ya después, pues, entonces mi madre le dijo al vecino este muchacho estaba terminando ya, no terminó este año, pero creo recordar que estuvo el último año. Tenía una bicicleta. Y entonces le dice, Juan, el primer día a ver si puede pasarte por aquí y me llevas a mi Josefina, porque es el primer día que va a la escuela, para que no vaya sola y tal. Y yo en aquel momento no pensaba, pues ahora después, hablando con él, le he dicho muchas veces, porque yo le dije, vaya paquete que te tocó a ti, cargar con una niña pequeña. Lo que pasa es que aquella época, la verdad es que todos éramos más maduros de lo que éramos, ¿verdad? Me parece a mí. Así que nada, aquella mañana Juan se pasó, yo estaba preparada con mis trenzas y no era una mochila lo que yo llevaba, ¿no? Era una bolsa de tela donde yo metía mis cosas y nada, y me monté con él en la bicicleta y nos fuimos a la escuela. Pero ya está, pues para mí era pues toda una novedad. Es sustillo ese de que me encontraré, pero por otra parte yo quería ir a la escuela, yo quería saber leer y escribir, y yo vi a mi tía que se compraba fotonovelas de aquella época, y yo quería leerlas, pero mi tía me decía, no, que tú eres muy pequeña para leer esto, y no me dejaba, y yo las ojeaba, pero yo quería saber qué se decían aquellos personajes, y yo quería ir a la escuela. A la escuela para mí era algo muy importante. Ya está. Pues te voy a contar un poco cómo nací yo. No, cómo en general.
pequeña de 5 hijas. Mis padres vivían en un piso un poco pequeño, eso me lo han contado después, claro, y cambiaron a un piso más grande. Teníamos en el mismo pueblecito, pero era una casa grande, y entonces mi hermana se enteró cuando me engendró. Y a mí cuando me lo contaron eso, que hace poco tiempo, que hace muy poco tiempo que me he enterado, pues me dijo mi hermana, te voy a contar cómo pasó y por qué. Mis padres estaban muy contentos porque habían encontrado un piso donde cabíamos todos y yo tengo 4 hermanas y vivían en un piso con 2 habitaciones y claro, estábamos un poco apelotonados, o sea, estábamos diciendo, habrá que buscar un piso más grande y yo creo que de la emoción de estrenar casa viniste tú, porque claro, yo me llevo bastantes años con mis hermanas, con mis hermanas, con mi hermana mayor 5 años y sí, y las otras 2, ellas van de 2 en 2 años, como se tenían antes, porque bueno, antes no había cosas como hay ahora. Y entonces a mí como que me hacía mucha ilusión, ¿no? Saber que tenían algo que festejar y lo festejaron a lo grande. Y a mí eso, cuando me lo contó mi hermana, me hizo mucha ilusión porque dices, yo cuando he oído decir, yo es que soy del resbalón, yo soy de la equivocación, pues que me ha caído y que me ha caído y que me ha caído, o sea, como que me ha caído y ya me lo tengo que quedar y entonces eso a mí hace poco que me lo contaron y para mí cambió mi forma de ver la vida porque me di cuenta que, a ver, mi padre quería un chico, mi padre siempre decía el chico no llegó y me contaba una cosa muy curiosa una vecina que estaban todos muy expectantes que porque yo iba a nacer y me decía, mira, que él le decía, cuando te vas a nacer me decía, como sea otra chica la tiro por el balcón. Y yo, sí, la tiro por el balcón, sí, no te digo. Bueno, pues que no estaba de que viniera un chico y no sé, bueno, a ver, me hizo pensar que somos especiales. Yo, por ejemplo, en mi caso, me considero especial. Ha nacido mucha gente por cosas especiales y circunstancias especiales, pero yo en mi caso me considero especial y bueno, no sé qué más decirte. Bueno, pues ya está. ¡Listo! El de besarme, mejor que no, porque no fue una buena experiencia. Me besó un borracho en el instituto, en una de esas fiestas tremendas, con un borrachero los dos y no tuve un buen recuerdo. Luego hubo besos preciosos, pero no. Y lo del punto de inflexión, pues es algo bastante íntimo que nunca me lo habían preguntado. Entonces, sí, a ver, ¿quieres que te hable de eso?
Vale, pues hasta hace... En el 2017 yo era una persona normal, feliz, súper risueña. Eso lo sigo siendo. Pero una noticia me bloqueó y tuve que elegir entre tres cosas. Pedir ayuda, dar pena o hacerme amiga de esa situación. Y decidí hacerme amiga de esa situación. Entonces, ahora soy íntima y como una amiga, a veces me falla y a veces le doy todo lo que le tengo que dar y el resto del tiempo nos llevamos fenomenal y nos reímos mucho. Esa circunstancia viene a tu vida, que si no le haces caso, parece que no la tienes. Y el resto del tiempo hablas con ella. Y creo que nos estamos pasando del tiempo. Así que me ha encantado contártelo. Y creo que no se lo he contado a nadie nunca. Y menos con esta sinceridad, ¡qué fuerte! 9 minutos. Madre mía de mi vida. A mi vida en el teatro es que yo siempre, siendo adolescente, dije, quiero ser actriz. Y cuando fui a meterme en la universidad y ya estaba trabajando, y entonces me escudé y dije, sí, no me dejaba ir, y pues no. Y siempre se me quedó ahí. Yo trabajaba y me dijo, no puedes ir porque tú tienes que trabajar. Y yo podía haber dicho, como trabajaba en inmobiliario, y pues voy a enseñar una casa, pero no, me escondí detrás de eso y yo sé, y siempre se me quedó ahí. Me tardé y me dije, lo voy a hacer fatal. Pero se pasaron los años y cuando vine a Marbella, lo primero que hice fue apuntar. Pero por el trabajo, los horarios, no podía. Y ya con el tiempo, pues entonces hace 2 años dije, voy. Y fui a la entrevista con Furi para ver si te dejan entrar o no. Y en cuanto me vi ahí, dije, como yo no valgo, no me gusta. Y es tranquila. Y al final me vio, y jugando por dentro.
El primer momento era como un poco de vergüenza, ¿no? Pero en cuanto me meto, me olvido. Y dije, Dios mío, gracias, muchas gracias. Porque me llena tanto, me gusta tanto. Tenga lo que tenga, cuando estoy ahí, es como muy estoy ahí. Y lo agradezco a Dios, porque me encanta. Nosotras somos 4 hermanas. Bueno, éramos 4 hermanas, una falleció. Ahora somos 3. La más pequeña, mi hermana pequeña, tiene 2 años menos que yo. Mi padre era un hombre muy protector, súper protector. Y consiguió introducirme a que yo tuviera la responsabilidad de cuidar a mi hermana pequeña. Y eso se me fue de las manos. Yo salía al patio del recreo a comerme el bocadillo, pero antes de empezar, yo con la mirada buscaba ansiosamente a mi hermana para asegurarme de que ella tenía el suyo, y si no, yo no me comía el mío. A veces me decía, se me ha caído, me lo han quitado, entonces yo le daba mi bocadillo. Y vamos al colegio juntas, yo le llevaba la maleta. Si por ejemplo íbamos al cine, o lo que sea, ella se movía, se cambiaba, yo iba corriendo detrás de ella como una sombra, Es curioso la conexión, la relación que teníamos. Recuerdo que un año, cuando nos dieron las calificaciones de Navidad, yo sacaba una nota excelente, yo era muy buena alumna, pero mi hermanita ese año cateó casi todo. En los estudios era todo lo contrario que yo. Yo recuerdo que llegué ese día a mi casa llorando amargamente y es que era incapaz de explicarle a mis padres que estaba llorando porque habían suspendido a mi hermana. Esa responsabilidad, ese querer protegerla, es que llegó a tapar mi propia alegría. Y fue el día en que mis padres tomaron conciencia del problema y intentaron cortar ese vínculo. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, intentaron apartarme de mi hermana para que yo pudiera formar mi pandilla, para que pudiera tener por fin una vida propia. Era tremendo porque esa responsabilidad cogí, es que llegó a anularme a mí misma. Fue algo muy fuerte en mi vida.
Y de hecho hoy es el día en que mi hermana es, bueno, y lo será siempre, mi protegida para toda la vida. La celebración pues fue una comida de familia. Yo como ya soy la speaker de mi familia y eso, ¿no? Pues si a la otra le hice, cuando se casó, pues le hice un discursito, y a mi niño le hice un discursito, digo, pues a mi hermana le hago yo un discursito. Y yo además soy del último momento, ¿no? Yo no puedo, ve tú, igual que yo no puedo preparar las cosas con antelación. Yo tengo que sentarme esa mañana, que es hoy, y me siento, me sale por ahí, y ahora todo el mundo, todo el mundo se emociona. Ese es mi mood. Porque claro, yo tengo el típico repertorio de historias familiares que son muy llamativas, ¿no? Porque eso, que mi abuela era cantante y mi abuelo era coronel y en el teatro la vio, dijo yo con esa pelirroja me caso, y cuando volvió de la gira al año siguiente, pues ya no se fue y se quedó con él. Y luego mi otro abuelo que tuvo un accidente de tráfico durante la guerra civil, lo atropellaron un coche y un camión y perdió la memoria, estuvo meses. Y el pobre es que estaba desmemoriado y se perdió hasta que un soldado lo encontró y dijo, este es el coronel no sé cuánto. Y llamaron a mi abuela. Todas esas historias yo las cuento con mucho detalle porque las conozco y son historias muy heavies. Entonces, pues, eso. Yo soy la familia, yo me pongo a contar y cuento y cuento y cuento, y a mis hijos se lo cuento todo. Y claro, y mis hermanos me dicen, mis hermanos con la boca abierta, ¿tú eso de dónde lo has sacado? ¿Tú esas historias? Pero a mí, si me preguntan cosas, yo se la cuento. A mí si me preguntan, yo se la cuento, porque yo se lo cuento a todos mis hijos. Ya está, la conté. No mueve. Pues sí, fue en un viaje a Costa Rica con mi marido, en 2005, que he sido muy feliz porque ha sido un pedazo de tío y ha sido muy bonito todo lo que hemos vivido. Siempre hemos viajado, nos hemos movido con mucha fluidez, no hemos tenido ningún problema. De hecho, el viaje a Costa Rica para mí fue un antes y un después. Nos fuimos con una guía debajo de un brazo, un coche alquilado, punto final. Sin más, sin saber dónde ir, ni dónde íbamos a parar, ni dónde. Y nos recorrimos Costa Rica entera en 15 días. Y allí fue donde yo descubrí realmente que yo formo parte de un todo inmenso, a la vez de que no soy nada. Lo que yo lloro en Costa Rica, eso no ha sido normal. Pero llorar de emoción, es que no sabía lo que era, porque era como si fuera una explosión literal dentro de ti. Mira, que te lo cuento y se me ponen los pelos de punta, de verdad. Recuerdo en una cascada inmensísima,
Y yo es lo típico que te dice, ponte ahí, ponte que mira qué piedra más chula hay debajo de la cascada, había un lago, había mucha gente bañándose, ponte ahí que te voy a hacer una foto. Y fue sentarme, ¿vale? La cascada estaba aquí y yo nada más que me giré, hice así y él me estaba haciendo la foto y fue como un ¡pum! Pero aquí, pero ¡fua! El verde, el agua, escuchaba las hojas entre ellas, el viento, el agua. Y fue una cosa que empecé a llorar. Bueno, de hecho tengo una foto que me la amplió así, en la cara, yo no me reconozco, de verdad. Empecé a llorar, de dolor aquí, y decía, pero estoy llorando y no hay dolor, no hay sufrimiento. Es una cosa tan grande como que mi cuerpo no lo podía soportar, y la manera de soltarlo era llorando a lo bestia. Vale. La historia es que sucede es que, mira, a raíz de todas estas cosas, una de las cosas que también aprendo digamos, en vida, justamente es atraer aquello que vibro, con lo que me hace, con lo que pienso, con lo que me hace vivir. Entre todas estas cosas, también, en fin, una de las cosas que también aprendo es sobre la abundancia. Sobre la abundancia en nuestra vida, no la abundancia de las cosas económicas, sino también la abundancia en todo. Entonces empiezo a ver el mundo desde otros prismas, desde otra crisma totalmente diferente, y te empiezo también a creer en la abundancia, la creamos nosotros, la traemos nosotros. Esto viene a través de todo lo que te digo, de mi aprendizaje y del crecimiento, y de la certeza de la abundancia que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Simplemente el planeta es súper abundante de todo. Entonces mi perspectiva de la vida empieza a cambiar, y de hecho mi suerte empieza a cambiar. Esta suerte que yo no tenía de por pequeña, yo me veía súper desafortunada y tal, empieza a cambiar cuando empieza a cambiar mi forma de ver y de percibir las cosas de la vida, de pensamiento. Entonces me sucede que en casa, en mis macetas, me empiezan a salir tréboles de 4 hojas. La primera vez que cultivé un coleto, aluciné. La segunda, alucino todavía más. Y la tercera, digo que te cling. A ver, ¿qué estoy atrayendo yo? ¿Te entiendes? Esto no es durante toda mi vida, no me creía una afortunada, no había manera de encontrar un trébol de 4 hojas. Y sin embargo, en el momento que yo ya no necesitaba el trébol, los tréboles aparecen en mi propia casa. Cuando yo ya me sentía abundante y no necesitaba, abundante no en las cosas materiales, sino en lo personal, de cambiar un poco el sentido de la vida. Yo no los necesitaba para nada. Esto no se queda aquí, sino que realmente empiezan a salir más tréboles en mi maceta y se me llenan todas las macetas de tréboles de 4 hojas, incluso de 5 hojas, que alguna vez he llegado a mostrar a la gente, y como que la gente un poco como que no se lo creía. Esto es una foto, es un montaje. No, es real, es así. Todo esto me llega a un aprendizaje personal, pero el aprendizaje no termina ahí. No, para nada. Continúa cuando una amiga a la que yo le comento todas estas cosas que me suceden, me dice, ay, no me podías traer un poquito más de esos brotes para que yo tenga y tal. Yo le saqué una macetita, un poco de tierra de las plantas, saqué un trocito de unos tréboles de 4 hojas y se los regalé. A partir de ese momento dejan de brotar los tréboles de 4 hojas en mi casa, en mis macetas. Dejaron de brotar. No han vuelto a brotar nunca más. Para mí, el aprendizaje que yo saco de todo esto es que la suerte o la fortuna ni se busca ni se regala. Cada uno tiene la suya, y realmente no se trata de es esto lo que me va a dar, sino que tú eres el que tratas de atraer la fortuna en tu vida. Y tú no eres quien para regalar la fortuna a nadie. Entonces, este es el aprendizaje que yo he sacado de los tréboles de 4 hojas.
Y como tal, pues sin embargo, aunque hace un año, hace unos meses, un día vamos a una, bueno, por desgracia es algo que está ocurriendo mucho, vamos a una revisión médica y de hecho esa misma tarde nos íbamos con mi hija a Egipto. De hecho nos fuimos a Egipto y en un momento dado tu vida se trunca tu vida. A mi marido le diagnosticaron un cáncer. Yo durante toda mi vida soy sanitaria, trabajo en un hospital y en ese momento me sentí en el otro lado de la mesa. Esa misma situación la he vivido en mi vida 40.000 veces, de una manera, unas veces tiene empatía, otras veces no, otras veces dice, pobre gente, tan felices que venían cogidos de la mano y se la destroza la vida. Y otras veces ni siquiera te das cuenta. Pero en ese momento se me truncó la vida, ¿no? Y aunque ya te digo, lo dejamos apartado, nos fuimos a Egipto y a la vuelta a Egipto tomamos el problema. Un año, hemos estado un año, más de un año con este problema y bueno, ha ido bastante bien, ha ido bastante bien y bueno, hemos sido capaces de intentar, a pesar de lo difícil de la situación, quitarle el mayor hierro posible, con la situación, con la mayor de la tranquilidad. De hecho, hemos viajado muchísimo, mucho más que en nuestra vida normal. Nos hemos ido a Las Vegas, nos hemos ido a la Riviera Maya, antes de la intervención de mi marido, y ahora después, con la intervención, acabamos de volver de Tailandia. O sea que queremos quitarle todo pero eso está ahí. En el fondo piensas que tu vida se trunca, no se trunca y bueno, pues que tienes que ver las cosas con otra perspectiva. Que te crees que bueno, que tú nunca vas a ser lo del otro lado de la mesa del que te hablo. Y estamos aquí, somos de lo más... de lo más... no me sale la palabra. Bueno, que te puede pasar cualquier cosa, a cualquiera, en cualquier momento, en el mejor momento, en el momento en el que mejor estás en tu vida. Bueno, os voy a hablar de cuando yo era pequeño. Era un niño bastante independiente, sí. Sí que lo era, un niño bastante independiente. Sí, y bueno, y era travieso también. Bueno, travieso, un poco trasto, sí. Porque hacía, por ejemplo, estas travesuras. Mi padre tenía un campo, sembraba patata, y yo pues me revolcaba en el campo y le destrozaba su cosecha. También pues, yo qué sé, a veces me escondía y un día me acuerdo, me han contado que me metí debajo de un puente, había una acequia y lo asusté porque me estaban buscando. Bueno, soy bastante independiente, sí. Bastante independiente porque es que, claro, mi hermano necesitaba mucha más atención que yo. Y siempre, por ejemplo, eran más especiales con la comida y siempre les buscaban, claro, alimentos que le compraban, pero yo siempre encontraba el sitio donde lo escondían y me los comía. Yo comía, o sea que no es que me comiera su comida, es que lo que ocurre era que la compartía con ellos. Y bueno,
no os creáis con esto que era un niño celoso. Yo no era celoso. Y bueno, pues sí, soy independiente, sigo independiente, soy independiente y creo que soy feliz. Nací un 24 de abril de 1961. Tuve un parto difícil. Me cuenta mi madre, me lo ha repetido infinitas veces. Imaginaros en aquella época que parir, casi todas las mujeres parían en sus casas. Pues yo nací en el hospital. Fue un caso que venía de nalgas. Que fue, os voy a contar la gran proeza de mi vida. El nacer de nalgas ha sido como un signo de dar la vuelta, de querer cambiar y ganas de vivir. Mi madre me recuerda que yo venía de nalgas y en algún momento no sé qué pasó, qué milagro, jolín, que nací. Era una niña preciosa, recuerdo que pesaba 5 kilos 400 gramos. Fue asombroso. Y eso, mi madre se sentía muy orgullosa de mí porque a todos los lados que me llevaba, pues la gente le decía, ¡ay, qué niña, qué guapa, qué grande! ¡Qué lustrosa eso! ¡Qué lustrosa es la palabra! Y bueno, fue algo muy bonito. Me pusieron el nombre de Inma porque mi madre, la que le llevaba la cola, pues se llamaba Inmaculada y a mi madre le gustó mucho el nombre y me puso Inma. Pero yo me identifico con Elena. En síntesis, así todo resumido, pues fue un alumbramiento feliz. Y aquí estoy. Nací de nalgas, pero allí que voy. Me han preguntado que si había algo en la vida que me había hecho cambiar de rumbo, que me había supuesto un cambio en mi vida importante. Bueno, yo creo que tomar otro rumbo como tal no hay nada que me haya supuesto un cambio así en mi vida. Pero sí que hay obstáculos por el camino, siempre hay cosas que te ralentizan un poquito más la marcha, ¿no? Pero creo que sí siempre me ha marcado mucho es que desde pequeñita siempre he sido muy consciente de que estamos de paso, que esta vida la vamos a vivir una vez, que estamos aquí todos de paso, que no es una cuestión de que llegas y el primero que llega es el primero que se va, que te pueden ir en cualquier momento y que hay que vivir. Para más Inri, el negocio familiar ha sido una funeraria toda la vida, con lo cual la muerte es algo que ha estado siempre muy cercano, independientemente de que luego fallece tu padre. Tienes amigos que fallecen, familiares de amigos, siempre te marcan. Pero todo esto son aprendizajes y también hay que aprender a vivir sin esa persona. Yo lo que sí que me quedo con ese aprendizaje. Creo que hay que vivir la vida al 100%.
disfrutarlo todo, aprovechar todo lo que tenemos y sobre todo dejar un camino que fácil para los que vienen. Esa es la conclusión a la que yo llego, ¿no? Luego hay pequeñas cosas que sí, que no es que te cambien totalmente la vida, pero que sí que te enriquecen la vida. A ver, para mí importante siempre ha sido mi familia, que me lo han dado todo, me han dado la formación, pero el teatro, cuando llegó a mi vida, no es que fuera un cambio abismal, pero sí me ha hecho disfrutar cosas de otra manera y conocer gente nueva, poder ponerme en situación de los personajes, que ya mi vida no solamente es mi vida, es la vida de esas personas que yo interpreto, ¿no? Que interpretamos. Y eso también creo que es algo muy positivo en todos los sentidos. Y sobre todo no dejar de jugar, porque al final estamos aquí para jugar. Bueno, a veces para perder, porque cuando se juega se pierde y a veces se pierde. Mira, te quería comentar que el otro día muchas veces pasan las cosas y no nos paramos y no somos conscientes de lo que tenemos, de dónde estamos. Y el otro día pues estaba viendo en Instagram, pues esto que estaba aburrida o estaba dando una vuelta y me salió una frase, ¿no? Y la leí. Y entonces voy a leértela, ¿vale? Decía: algunas de nosotras no nos damos cuenta de que somos la primera mujer de nuestro linaje en ser financieramente independientes, vivir solas, viajar, estudiar, trabajar y decidir sobre nosotras mismas. Estás haciendo historia. Lo leí y me paré. Me paré porque fui consciente en ese momento de que yo era esa persona y de que de mi linaje, por llamarlo así de esa forma, como lo dice el texto, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni ninguna mujer de mi familia antes que yo, de mi familia directa, ha sido así. Ha logrado eso. Ninguna. Además, nada, ni financieramente independiente, ni poder trabajar porque su marido no la dejaba, ni poder estudiar, ni poder decidir su vida. Y yo tengo todo eso. Entonces, tomé conciencia y hasta me emocioné y lo publiqué. Y lo publiqué, que yo no soy de publicar mucho. Y lo publiqué, además tenía una repercusión fantástica. Montones de amigas y de chicas. Y la primera, mi hija, que es tan reivindicativa, yo qué sé. ¡Uy! Me gusta, dale, venga, uy. Y es que es algo importante. Estamos haciendo historia. Y la mayoría de las que estamos aquí estamos haciendo historia. Wow.
vida es como la de muchas personas de mi generación. Yo nací, pero bueno, yo no es que, bueno, que era una familia tradicional de la época. Bueno, mi padre no es que lo hiciese mal, pero bueno, era una persona de la época y bastante tradicional. Yo no tuve una infancia muy feliz, pero era el mayor de 5 hermanos y siempre tuve la responsabilidad por eso, por ser el mayor. Aparte, mi padre tenía negocios y yo, por ser el mayor, pues siempre tuve que estar ahí porque, claro, desde los 5 o 6 años ya mi padre me metía en el bar y claro, yo tenía que ayudar porque meter a alguien de la calle, pues eso era, entonces era complicado eso, claro. Entonces en mi vida fue eso, llegué, empecé a estudiar, me estudié bachiller. Cuando terminé de estudiar ya me agobié porque tenía que estar en el bar, después tenía que estudiar y ya le dije a mi padre que no quería estudiar y mi padre pues encantado, porque él lo que quería es que yo estuviese allí en el bar y dejé los estudios con 14 años. Pero bueno, era una cosa que a mí no me gustaba, que no me gustaba el bar, ni me gustaba ese oficio. Yo era una persona mucho más inquieta, más creativa, más... Y a los 18 años me fui voluntaria a la mili. Porque yo, claro, yo quería ser ella allí. Y claro, a los 18 años y sin dinero, pues en aquella época la única posibilidad que vi de salir de ahí fue irme a la mili. Y bueno, y para irme a la mili tuve que discutir con mi padre para que me firmase la... Porque claro, era menor de edad, porque en esa época era mayor de edad a los 21. Me fui a la mili, me fui a Sevilla, estuve 2 años en la mili. Y bueno, cuando terminé la mili, allí tampoco había hecho gran cosa, entonces... Y tuve que volver otra vez a la línea, al bar. Y entonces, pero fue poco tiempo, porque ya empezaba que no me llevaba muy bien con mi padre, hasta que un día ya pues, salí de mi casa y me fui a Sevilla de nuevo. Y sin dinero, a buscarme la vida. Allí trabajé como pude. A mí mi ilusión era el Corte Inglés, porque a mí me gustaba mucho el Corte Inglés. Y a mí me gustaba de chico las corbatas y bien arreglado, me gustaba mucho la ropa. En definitiva, presumido. Entonces, cuando llegué a Sevilla, pues eché la solicitud para el Corte Inglés, que es lo que a mí me gustaba. Y entonces, mientras tanto, pues yo pues vendía cuadros por las casas, me costaba llamar a las puertas para que me abriesen, trabajé de camarero, bueno, todo lo que hizo falta para sobrevivir. Bueno, y ya me llamaron el Corte Inglés. No. En realidad es que yo iba todos los días allí a las oficinas a hablar con la secretaria, a preguntarle de que, bueno, cómo iba mi solicitud. Y le decía, bueno, ¿cómo va mi solicitud? Porque yo soy de la línea, tengo que ver, hasta que ya un día la chica, harta de que yo fuese a diario, pues ya me dijo, espérate. Y llamó al jefe de personal y le dijo, mira, que aquí hay un señor que viene todos los días a preguntar. Y entonces el hombre le dijo, bueno, pues mándamelo con el currículum. Currículum que yo no tenía experiencia ninguna. Pero me vio tanta gana y tanta ilusión que me hizo una prueba y al final me he tirado casi 40 años en el Corte Inglés. Bueno, primero fui a Sevilla, después me mandaron a Murcia, después cuando abrieron Málaga me vine a Málaga y después yo quería venirme a Andalucía porque mi tierra me encantaba y bueno, y entonces ya cuando abrieron el puerto de Banús ya me vine aquí. Y ya en el 96 pues ya estoy aquí. Y ahí he estado hasta ahora, hasta que me jubilé a los 60 años. Y cuando me jubilé ya pude hacer todo lo que yo quería, porque en el Corte Inglés yo no podía hacer nada.
porque yo era responsable de una planta y trabajaba de 9 a 11 todos los días. Y allí no se podía hacer nada. Ahora, cuando me jubilé, salí como un toro que le abren el corral. Y ya me apunté al teatro, me apunté a pintura, me apunté a una coral. Y esa ha sido mi vida hasta ahora. Y soy feliz, ahora soy feliz. Bueno, por supuesto me casé y tengo 2 hijos. Yo soy natural, nacida en Gaucín, la Serranía de Ronda, provincia de Málaga. Pero yo me fui a Marbella, no me acuerdo de cuándo. Me vine con 5 o 6 años. No lo recuerdo bien, no lo sé. Claro, en mi ciudad llegó un momento en que no había medios de vida y claro, pues debe de producirse alguna crisis o algo, porque mi padre, que se dedicaba al tipo de la agricultura y demás, él tenía una granja y eso dejó de ser rentable. Entonces, pues claro, pues mi familia tuvo que cambiar de vida. Entonces, no nos trasladamos a Marbella. El traslado no fue muy traumático, no fue muy traumático. Yo no lo recuerdo mal, no lo recuerdo mal. Lo que pasa es que al poco tiempo, bueno, al paso de los años, mi padre pues enfermó y ya tuvimos que empezar a trabajar todos. Bueno, nosotros éramos 6 hermanos, pero vamos, trabajamos 4, porque los otros 2 eran pequeños y nos llevábamos 8 años. Entonces, hay una diferencia, entonces yo soy la segunda. Entonces empezamos a trabajar, bueno, yo trabajé en el comercio desde joven, a los 16 años. Yo en el comercio, estuve en la hostelería, estuve hasta que ya entré en el ayuntamiento. Empecé a trabajar, bueno, trabajé, yo siempre he trabajado en la delegación de sanidad de Marbella. Y yo siempre he trabajado en la delegación de seguridad. Cuando ese servicio no existía, entonces empezamos a montarlo. Y bueno, estuve bastantes años, hasta que llegó un momento en que tuve una serie de problemas con el trabajo demás, y empecé a pasarlo muy mal. Es un tipo de bullying. Había unos compañeros que me hacían la vida imposible y yo, la verdad, era bastante desagradable. Y yo aguanté muchísimo. Sobre todo, ellos se empeñaban en que yo la tenía que enseñar y yo les decía que yo no era una academia y que yo no tenía por qué enseñarle a nadie. Claro, entonces decidí de pedir el traslado. Yo no lo viví como una violencia. No sé si fue un mal gesto. Yo creo que no lo hizo adrede. Pero era irascible. Y yo de ese momento decidí cambiar de departamento. Porque en aquel momento el ayuntamiento tenía muchos problemas. Estábamos con la gestora. Entonces el responsable de mi delegación me dijo que si el traslado no me lo podía dar, si había un compañero que no le cedían el traslado para irse a otro lado, pues entonces me lo daba. Al final no le dieron el traslado al compañero y ya me autorizó a mí. Entonces me pasaron al otro sitio, estuve casi 4 años, que era recursos humanos, y salieron unas plazas para hacer oposición y yo pues vamos, me ascendieron y yo estuve casi 4 años. Entonces volví a sanidad, tuve algún tiempo
y no sé si llegué a encontrarme a gusto realmente allí, porque yo había estado muy a gusto en mi otro trabajo, y ahora al cambiarme, yo había muchos problemas con con los polígonos que habían salido, pero los que entraron nuevos tampoco eran. Entonces, la verdad que ya yo no me sentía a gusto, y yo ya me empecé a plantearme de que podía jubilarme. Y entonces yo ya empecé a hacer cálculos. Y digo, mira, cuando vi yo que realmente me podía jubilarme, me jubilé a los 63. Y ahora estoy encantada. Mira, yo el teatro lo tenía yo ya. Yo ya tenía afición, yo ya estaba haciendo teatro, ¿no? Realmente lo que yo he hecho desde que me he jubilado, he jugado al golf, he leído mucho, he hecho el teatro, pilates, en fin, muchas cosas. Pero ahora mismo yo creo que mi vida es mucho más placentera que la que llevaba cuando trabajaba. Hay una cosa que cambió mi vida radicalmente. Esto hace unos 30 años. Yo vivía en San Sebastián y cogía siempre la autopista para ir a trabajar a mis clientes. Yo tenía un coche que corría mucho, la verdad. Y yo tenía costumbre de ir por la autopista a 160, a veces 180, iba muy rápido. Y un día, una mañana que iba a trabajar, pues de repente una rueda delantera, la derecha, se me revienta. No puedo hacerme con el coche se va a la cuneta, pega 2 vueltas de campana y se queda boca abajo. Una de las cosas que no olvidaré jamás es que el coche no cayó al precipicio porque había un repecho. Pero a pocos metros adelante ya caía la pendiente. O sea, que no hubieran sido 2 vueltas de campana, sino 20 vueltas de campana y yo no estaría aquí. Fue curioso porque de repente, en una de esas vueltas de campana, me ocurrió algo que yo había oído mucho, que hay algunos momentos en tu vida importantes o peligrosos y tal, que hacen que pase una película con un montón de cosas. Y me pasó. Recordé montones de cosas de repente mientras daba la vuelta de campana, que pudo ser en 1 o 2 segundos. Incluso cuando quedé boca abajo, porque el coche quedó boca abajo, yo colgado del cinturón y con mi cabeza en lo que era el techo del vehículo, lo primero que se me ocurrió fue: tengo que avisar a Bomba Sasque, que era el cliente que yo iba a visitar esa mañana, para decirle que no voy a poder llegar a la entrevista. De repente asoman unas piernas
y una persona que me dice, ¿está bien? Pues dice, sí. Pues ¿por qué no se suelta el cinturón y sale del coche? Y entonces me di cuenta de que estaba boca abajo y había volcado. Y dije, es verdad, qué tonto. Y me quito el cinturón y me caí de golpe con el suelo del coche, claro. Me dio un golpe en la cabeza. Fue el único daño que me hice. No tuve ningún rasguño más. Y salí gateando del coche. Salí cadeando por detrás, porque el cristal había desaparecido. Y así vi, había gasolina y olía, con lo cual me dije, me he salvado, porque el coche podía haber estallado. Y salí del coche. Y nada. Y aquí estoy. Empecé a trabajar relativamente tarde, 28 años, porque antes también tuve a mi hija, en fin, circunstancias personales, y de repente me llamaron por una lista de trabajo, una bolsa de trabajo que yo ni siquiera me acordaba que haberla echado, y eso me trajo de mi pueblo, a Marbella, al colegio, justo el mismo año en el que se inauguraba ese colegio, Santa Teresa, el nuevo. Y llevo trabajando allí 34 años, los mismos años que tiene el colegio. Y fue una experiencia un poco dura, porque no me contrataron como maestra, sino como cuidadora. Yo estudié magisterio, pero me exigieron hacer unas funciones que no me correspondían. Y estuve puteada bastantes años, hasta que, fíjate, me putearon tanto algunos compañeros que no hacían sus funciones y eso, que al final terminé agradeciéndoselo, porque fue lo que me impulsó para decir, hasta aquí he llegado. Y demandé a la Junta, gané el juicio y ya me dejaron hacer mis funciones. Pero claro, hubo un tiempo que sentía que me hacían el vacío en el colegio, que a ellos les interesaba la maestra, la María, que hacía las funciones que ellos no querían hacer. Funciones asistenciales, en fin, quitar caca todo el día, cargar niños literalmente, porque había muchos niños en sillas de ruedas, y yo no tengo nada contra ese trabajo, pero es que no era ese el trabajo que me correspondía, y lo pasé muy mal, muy mal. Pero al final gané el respeto de todos, me siento valorada y me encuentro bien, porque trabajo en lo que me gusta. A mí, en definitiva, me gusta ayudar a los niños a que sean felices, digamos, porque yo trabajo sobre todo la inteligencia emocional. Y ya está. Y eso es lo que me trajo aquí a Marbella, y aquí estoy. Y espero jubilarme aquí, y ya llevo aquí 34 años. Bueno, yo no sé, yo he dado clases de todo cuando era niño. No sé qué decirte. Yo soy el segundo de 9 hermanos y desde el cuarto al quinto en adelante, todos aprendieron a leer conmigo. Yo enseñé a mis hermanos a escribir, a leer y esas cosas. Mi madre nunca dijo nada. Mi madre ya tenía relación con la música. Mi madre, de hecho, antes de casarse, era pianista en los domingos en el casino.
mi padre era un gran melómano. Para él la música era como el aire que respiraba. Pero cuando elegí cuando elegí dedicarme a la música, el problema era que él pensaba que me iba a morir de hambre, que yo no iba a saber vivir con eso. Me matriculé en arquitectura y en el conservatorio al mismo tiempo. Y al cabo de 3 años mi padre me dijo me planteó que no podía seguir con las dos cosas, o arquitectura o clases, tocar la guitarra. Bueno, pues yo entonces elegí la música, elegí tocar la guitarra, cosa que en algunos momentos me disgustó mucho porque yo quería seguir con la arquitectura, pero tengo que agradecer que en alguna manera me dijera no, a por una cosa y a por ella. Si no, yo hubiera hecho a medias las dos y no hubiera hecho nada. Me volqué totalmente en mis estudios en el conservatorio y lo simultaneaba con unas clases que yo daba. Yo vivía de esas clases en realidad. Me casé bastante pronto y tanto mi mujer como yo vivíamos de las clases que dábamos, vivíamos de eso. Pasaron los años y yo me fui. Nos fuimos de España. La crisis de los 70 fue dura. Los ingresos eran menores que los gastos. Nos fuimos a África. Ya ves, ahora son los africanos los que vienen aquí y los echamos. Yo me fui allí y estuve 4 años en Costa de Marfil. Fue una experiencia muy gratificante. Además, desde luego marcó un antes y un después en mi vida. Porque África es otro mundo. No fue fácil cuando fuimos, pero yo me moví y bueno, me moví por allí como pude y entré en un conservatorio. La voz, no sé, la voz. Pasa que la voz, no sé. Yo pasé del conservatorio
como alumno al conservatorio, como profesor y en ningún momento me he arrepentido. Volvimos para España y al principio entré en la escuela de arte, no, la escuela de música, en los colegios y tal, pero convocaron unas oposiciones que hacía 20 años que no sacaban, y me presenté, me saqué una plaza y ya está. Ya desde entonces, ya siempre fui profesor. No.